Vamos a grabar. Shabbat Shalom. Estamos ubicados en la Parashat Tzav, que es capítulo 6 de Levítico, ¿de acuerdo? Y si la leyeron, se pueden dar cuenta que aquí hay una especificación de los sacrificios que se describieron en la primera Parashá. Todo el capítulo, la primera Parashá de Levítico, la estuvimos viendo, fue una descripción de los diferentes tipos de sacrificio, pero ahora viene el procedimiento. Entonces es interesante que en todas esas palabras que aparecen ahí, vamos a leer el primer versículo para que notemos algo que no sé si de una vez por todas vaya a quedar entendido para muchas personas, ¿no? Yo creo que aquí ninguno tiene esos inconvenientes. ¿Qué dice, por ejemplo, el versículo? Vamos a leer del 1 al 6, al 2, perdón, 6 del 1 al 2, dice: y habló Hashem a Moshe ordenando. Ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo: esta es, ¿qué cosa? ¿Esta es qué? ¿Qué dice ahí? Que en su traducción, ¿qué dice? Sí, el 2. ¿Qué dice el 2? Capítulo 2. Capítulo 6, verso 2. Cuando una persona pecare. No. ¿Ese es el 6.2? Es que no concuerda. Bueno, traten de buscar allí los que tengan celular, porque es que el capítulo 6.2 es distinto acá en hebreo. ¿Ya? El 6.2 dice acá: ordena a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la Torá, ¿de acuerdo?, del holocausto. Esta es la Torá del holocausto. Hace referencia al cuando le roba el hermano al prójimo, negare A su prójimo lo ha encomendado, dejarlo en su mano, robar o engañar. No, vamos a tratar de ubicarlo, vamos a tratar de ubicarlo aquí con esas palabras. Estás hablando de Levítico, ¿no? Sí, Levítico 6. Lo que pasa es que eso estaba hablando ahorita con hermano Cristian. Por ejemplo, la haftará de esta parashá de hoy es Malaquías 3, del 3 al 24. Pero si ustedes buscan en español, no hay 3.24. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre? Que no sé si vamos a... El 8 creo que es hebreo, 9. No sé, vamos a tratar de ubicarlo allí. Pero aquí dice en el 9, ¿Sí? en el mismo 6 del 9, manda a Aarón y a sus hijos y dile: esta es la ley del holocausto. Ah, es correcto, ese es el verso, entonces está corrido. En español está corrido, ese es. Entonces vamos a hacer la equivalencia. Lo que es 6.2 en hebreo es equivalente al 6.9 en castellano. Amén. ¿Ya? Fíjense ustedes, hasta en eso se ha puesto difícil la traducción. No, le han metido palabras, ¿será? A ver, ¿cómo Para que podría lo eso entiendan hasta allá. No, fácil, partieron mal los versículos, los partieron mal, ¿ya? Seccionaron mal, dividieron donde debía ser el empiezo del capítulo 6, seguramente allá es el 5 algo, el 5.28, no sé, ¿verdad? Cosas así por el estilo. No sé quién se tomó esa libertad de numerar distintos los versículos en español. los capítulos que están en el principio sí están ahí en la Biblia. Es que todo está, o sea, todo el texto está, pero está dividido distinto. Y a veces yo no me doy cuenta. ¿Me explico? Porque yo leo desde acá, yo no leo la Biblia en castellano. Y entonces a veces cito los versículos y no concuerdan, pero es por eso. Están mal partidos. ¿Ya? Entonces, pues no sé, bueno, ya ubiquémonos allá en el 6.9, pues. Le manda a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley del holocausto, de lo que es holocausto. Por tanto, se quemará sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar permanecerá encendido en él. Correcto, fíjate tú. ¿Qué ocurre? Está diciendo aquí, esta es la ley del holocausto. Y ahí aparece la palabra Torah. ¿Ya? Torat haolá. ¿De acuerdo? Dice ahí en hebreo, Torat haolá. Zot Torat haolá. Esta es la Torah del holocausto. Y en todas las demás indicaciones sigue apareciendo la palabra Torah. Entonces yo quiero que quede muy claro para todos, y los que nos están viendo también, ¿no? Hay varios conceptos de Torah. Hay un concepto en un grado que es esto, partiendo de aquí: Torah es cada instrucción relativa
a algún campo específico de lo que Dios ordenó. Una Torá allí. Está la Torá del holocausto, está la Torá del leproso, está la Torá de la menstruante, la Torá del otro y del otro. Son Torás, son pequeños códigos, son procedimientos. Todos esos procedimientos reunidos con mandamientos, reunidos con las promesas de Dios, los juramentos, forman 5 libros que es la Torá o el Pentateuco. Y después de esos 5 libros, cuando Dios extendió, ¿de acuerdo?, su palabra hacia los profetas y todo lo demás, entonces también se le llamó Torá a todo lo que había salido de la boca de Dios. Fíjense ustedes. Entonces decir que se abolió la ley es algo muy severo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo entonces, ¿de acuerdo?, que Dios se olvidó de sus promesas, se olvidó de todas sus palabras que había dado. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes qué interesante. Entonces, lo que vamos a ver de aquí a continuación es que se especifica el procedimiento para el holocausto, luego el procedimiento, miren lo que dice, bueno, ahora se me queda un poco difícil citarlo. Búsquense 7 versos más abajo, será el 16, no sé, o algo así, donde dice el 14. Esta es la Torá De la ofrenda. de la ofrenda, de la minjá. La 14, el del vegetal. Correcto, dice Torá Haminjá. ¿Se acuerdan que habíamos visto la minjá, que era la ofrenda pues vegetal, que estaba compuesta por un puñado, ¿de acuerdo? Y entonces con ese puñado era la expresión mínima del sacrificio que Dios había ordenado a los hijos de Israel. Porque el que no tenía para el toro, o no tenía para el becerro, o no tenía para el carnero, o el chivo, o lo que sea, iba bajando y podía llevar un puñado. Pero tenía que llevar algo. Porque, como ya lo señalaba la parashá anterior, era el cuerpo de Dios manifestado allí. El error estaría en pensar, ¿de acuerdo? Estaría en pensar que es que, no, yo estoy dando de lo mío. No, no estoy dando de lo mío. Estoy dando de lo que Dios me ha dado, que es diferente. Dime. ¿Y si tuviera para un toro, pero diera un puñado? Dios se lo iba a reclamar. Dios se lo iba a reclamar, porque no era acepto. No era acepto, porque es que en ese momento el sacerdote le tenía que decir: tu pecado ha sido cubierto. Algo parecido precisamente a lo que Yehoshua hizo cuando dijo: tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Entonces le dijeron: oye, pero solamente Dios puede perdonar, entiéndase, reconciliar pecados. ¿Me explico? Fíjense ustedes. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos estaban diciendo una realidad, ¿cierto? Estaban diciendo: oye, solamente Dios era el que podía decir: tus pecados te son perdonados. ¿Ya? Tus pecados te son perdonados. Si yo llevaba un animal defectuoso, si yo llevaba el animal que no me correspondía, no era acepto, porque eso no era una cosa mecánica. ¿Ya? Eso no era una cosa mecánica. Era la voluntad de Dios que estaba y se manifestaba, y el sacerdote, guiado por Dios, era el que decía: oye, tu sacrificio fue acepto. ¿Sí o no? Porque es que eso nunca nos lo hemos preguntado a veces, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo era el procedimiento en sí? ¿Qué pasaba ahí en ese momento? Sí, porque yo me imagino, traigo el animal, o traigo la ofrenda que sea, el sacerdote me la recibe, la ofrece, bueno, y ya, así. No, tenía que haber una declaración del sacerdote. Tenía que decir: tu sacrificio fue acepto. Fíjate tú, es un mecanismo cerrado, ¿cierto? Entonces, ya ahí a continuación, repito, se van especificando cada... Es más, esto es tan específico que yo hasta el día de hoy me he seguido preguntando, quizás para el otro año el Señor tenga piedad y lo revele, ¿por qué ciertos sacrificios se desarrollaban unos al norte, otros al sur, otros al este? ¿Me explico? ¿Sí lo han notado? Ahí lo dice. Este se va a degollar en la parte norte, este se va a degollar en la parte sur, este en la parte tal. ¿Cierto? Curioso, ¿no? Entonces, vamos a avanzar, bueno, vamos a seguir pues lo que tiene que ver con la fecha, vamos con la fiesta. Dice,
Esta es la Torá de la ofrenda vegetal. Acércala a los hijos de Aarón delante de Hashem al rostro del altar. Y levantarán de él con su puño de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite a toda el perfume, ¿verdad?, que está sobre la mija, y lo hará arder, humear como un incienso en el altar como olor fragante, ¿de acuerdo? Como su recuerdo es para Hashem. Su recuerdo es para Hashem. Y dice, y lo que quede de ella lo comerá Aarón y sus hijos. ¿Qué cosa? Sin levadura. Ahí dice cómo. Sin levadura. Dice así, lo comerá Aarón y sus hijos. Sin levadura. Dice, el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura y se comerá en el lugar santo. Bueno, ahí aparece la palabra matzot. Fíjense ustedes, matzot. ¿Ya? Quiere decir que con esa harina que se llevaba, se hacía matzá y se la comía. Ya era la harina que se llevaba y se hacía matzá. Y por eso, ¿quién se acuerda lo que es matzá? A ver, ¿cómo se hace una matzá? Es algo que se tiene que saber ya. Sin levadura. Harina agua 18 minutos al horno y para afuera. Exacto. ¿O harina de cuál? Pues las harinas de trigo, de cebada, de avena, de espelta, ¿de acuerdo? Y del sorgo. 5. Algunas de esas 5 harinas nada más. Se mezcla con agua, se amasa y no pueden pasar más de 18 minutos para que no se oxide. Se tiene que hornear. ¿Ya? Eso es una matzá. Por eso no es posible traducir sin levadura. Porque, ¿cuál es la diferencia? Porque para el mundo, levadura es algo que se le agrega allí a la masa. Y resulta que puedes mezclar la harina con el agua, puedes dejarla media hora allí y tú dices que no tiene levadura. Y evidentemente no tiene. A ojo del castellano. ¿Cierto? Pero sí la va a tener desde el punto de vista hebreo. Después de 18 minutos. Después de 18 minutos ya se tiene que es hametz. Entonces por eso dice, y la comerán Aarón y sus hijos en matzot, o como matzot, en lugar santo, en el altar de la tienda de encuentro, allí la comerán. ¿Y qué lo dice el verso siguiente? No se cocerá con levadura. No será cocida hametz. Nada, mira que ahí se repite la coherencia de lo que estamos hablando. No será cocinada hametz. ¿Ya? ¿Se da cuenta que es un sinónimo de matzá? No será cocinada hametz. Ahí no dice sin levadura. ¿Ya? Con levadura. No será cocida. Con levadura. Es que es extraño. No será cocinada hametz. Cocida hametz. Es decir, después de 18 minutos. Ya. La nueva levadura. Es lo que se le llama eso. ¿Ya? O sea, la levadura en sí no es un ingrediente como hacen ahora, hermano, que se compra aparte y eso. Allá Era la misma masa Así que producía levadura. que producía la levadura. Con el agua. ¿Cierto? y hoy en día hay que comprarle que para hacer los panes y eso. Sí, no, exacto. Era. Mira, ¿cómo es que dice? No se cocerá con levadura. No será cocinada hametz, estando hametz. Es lo que quiero que entiendan. ¿Y jamés es? Hametz es la harina mezclada con agua después de 18 minutos. Sí. No será cocinada Pero no hametz. es sinónimo. Es sinónimo en el sentido de que la matzá no debe ser Después de hametz. 18 minutos. ¿Ya? Lo que estoy diciendo dice, no será cocinada hametz, quiere decir cocerás matzot. ¿Me explico? Porque estamos hablando de la negación del hametz. Dice, no será cocida hametz. Es la parte de ellos que yo le he dado de los sacrificios de fuego, ¿de acuerdo? Santo de santidades es, como igual al sacrificio por el pecado y al sacrificio por la culpa. Cualquiera de los varones de entre los hijos de Aarón la comerá, es Hok Olam. Hok Olam. Esto es una promesa de tiempo indefinido. Un Hok. Fíjense que hemos hablado aquí, y vale la pena recordarlo, son palabras técnicas en hebreo, ¿no? Hemos hablado de la diferencia entre Hok y la palabra Juká. ¿De acuerdo?
Hok significa aquello que no cambia, aquello que no falta. Y la Juká es una ley o un procedimiento. Así que hay una ligera diferencia. Mientras que Hok es la promesa de Dios, aquello que no va a faltar como promesa, Juká es el procedimiento que no va a faltar. ¿Está claro eso? ¿Sí? Dice, es un Hok de Olam. Olam significa un tiempo escondido, que solamente Dios conoce. ¿Ya? Es un tiempo escondido que solo Dios conoce. Entonces, ahí es donde hay que tener la pericia, ¿no? El detalle. Entonces, es un Hok Olam por las generaciones de ustedes, de los sacrificios de fuego de Hashem. Todo el que toque en ellos, ¿qué cosa? Todo el que toque en ellos, ¿qué? ¿Qué dice? Sí, que será santificado. No, señor. Deberá estar santo. Deberá estar santo. Es lo que dice. Yigdash. Deberá estar santo. No se puede acercar sin santidad a esa ofrenda. Es correcto. Es correcto. Pero la traducción al castellano sugiere lo contrario. Tocando para Como que yo tocando me santifico. No. Es al revés. Que todo el que toque en ella deberá estar santo. Yigdash. O sea, aquí dice, toda cosa que tocare en ellas será santificada. No. No es será santificada, porque no está en voz pasiva, está en el edificio pal, Yigdash, Yigdash, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que ver es que cada persona que se vaya a acercar allí tiene que estar santificada, Yigdash, no es voz pasiva. En hebreo, vamos a escribirlo, en hebreo dice Yigdash, ¿de acuerdo? Con pausa, se vuelve kamatz. Si fuera será santificada, entonces diría Yikadesh, porque sería voz pasiva, Yikadesh. Ah, sí. Pero no dice Yikadesh, No pierde. dice Nifal, dice es Yikdash. Arriba. Por eso esto es un pal. Para. Si fuera piel sería Yekadesh. Es que se escribe casi igual, pero Son las vocales. las vocales. Las vocales son las que cambian. ¿Ya? Bien. Entonces dice, mira lo que viene a continuación del versículo 12. Y habló Hashem a Moshe diciendo, este es el corbán de Aarón. Ya saben que el corbán es el cuerpo ofrecido en sacrificio. Cuerpo ofrecido en sacrificio, que puede ser desde el puñado de harina hasta un toro. ¿Me explico? A todo eso se le llama corbán, Creo que traducen ofrenda. que es lo que traduce en ofrenda, ¿ya? Pero que no queda la misma sensación. Corbán es el cuerpo ofrecido, y por eso hablamos de cuerpo, porque efectivamente es el cuerpo de Dios el que vino aquí a quemarse, a pasar por el fuego, a consumirse completamente. Este es el corbán de Aarón, ¿verdad? Y sus hijos, el cual acercarán a Hashem en el día en el que él sea ungido. La 10ª parte de la efá de harina es una ofrenda continua, y la mitad de ella en la mañana y la mitad en la tarde, ¿verdad? Sobre la ofrenda que es del balde, así se le llama, con aceite, ¿verdad? Será mezclada y la traerá, ¿de acuerdo? Como una ofrenda para el Señor de olor fragante. Y el sacerdote, entonces mira lo hermoso que dice aquí, que es lo que le comentaba el hermano Cristian ahorita antes de empezar. ¿Qué dice el versículo 15? Bueno, 22. el 22 debe ser un poco incómodo. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido. Bueno, un momentico, ahí no dice así en hebreo. ¿Qué versículo? Es el 22 en español, acá es el 15, difícil. Vamos de 7 en 7, no. En hebreo dice el verso, dice, de Hakohen Hamashiach. De Hakohen Hamashiach. Fíjense ustedes, ¿ah? Es aquí donde viene el enlace con la Haftará hoy, ¿verdad? Donde definitivamente el profeta Malaquías está hablando de la venida del Mesías. Y aquí está diciendo, y el centro de esta parashá tiene que ver con este versículo. Vehakohen HaMashiach. Y el sacerdote Mashiach. El sacerdote Mashiach. Fácil.
Ahí dice, disculpa, en ese Ahí versículo, sí, que es 15 ya, disculpa. el que es 15 acá y 22 ya dice, y el sacerdote Mashiach, O sea, es una promesa. ¿Y por qué? Disculpa, hermano, yo le pregunto, hasta a Cohen, ajá, hasta ahí entiendo, ahí entendemos, todos sabemos que es sacerdote, eso Ajá. es claro para todos. Pero ¿de dónde sale en Levíticos en ese momento la palabra Amashiach? es que ahí sale, A se ver. ve que está ahí. Hasta ahí. Sí, Ah. sí, sí. Ok. ¿Y por qué? Precioso. ¿Y cómo dice acá en español? Ah, no, sí, ¿no? Y El el sacerdote, sacerdote que en lugar de Aarón, y el sacerdote que en lugar de Aarón fueron ungidos de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Ese estatuto perpetuo de Hashem, toda ella será quemada. bueno, fíjate, Aarón. a Aarón. Hablando de Aarón. Claro, Aarón. para que se den cuenta de lo hermoso de la profecía aquí. Estamos hablando de que el sumo sacerdote o cualquiera de sus hijos era llamado Mashiach. ¿Se dan cuenta? Era llamado Mashiach. Quiere decir esto, que cuando Mashiach viniese, que era el gran Mashiach, podía tener funciones de sacerdote. ¿Sí me explico? ¿Ya? ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque es que no es lo mismo decir, y el sacerdote que sea ungido, a decir, y es que el sacerdote Mashiach, ¿de acuerdo? Es otra cosa, cambia la connotación. Entonces, por eso hay que explicar que la palabra no se debe traducir como ungido, porque en hebreo Mashuach es ungido. Es decir, algo a lo que se le derramó el aceite y ya, quedó ahí impregnado. Eso es un Mashuach en hebreo. Mashiach es aquel en quien permanece la unción. Y me gusta porque lo hemos hablado en Romanos y en la parashá anterior. Mas vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuál unción? La de Mashiach. ¿Ya? La de Mashiach. Por eso vamos a leer un momentico la Haftarah para que veamos algo interesante allí, que de repente en castellano no se nota mucho. Vamos a ver, en Malaquías capítulo 3, que está también mal partido en español. Sí, está mal partido. Bueno, Malaquías. ya les digo un momento. Vamos a buscar, sí, vamos a leer 3.1. ¿Cómo empieza el 3.1 allá? Queda aquí. ¿Sí? Yo digo mi mensajero, ¿Sí? el cual preparará el camino delante de mí. Para mi rostro. Sí, está en su Lo hemos hablado. estaba protegiendo. Ok. Y de repente vendrá hacia su templo el Señor, el cual ustedes buscan. O sea, el que están indagando. ¿Ya? El que ustedes están indagando. Es decir, ¿quién? El mensajero del pacto. ¿Ya? Mira lo que está diciendo. Vendrá el Señor a su palacio, el cual ustedes están indagando, ¿no? Es decir, el mensajero del pacto que ustedes están complacidos. He aquí vendrá, dijo Hashem, Tzvaot. ¿Y quién se sostiene el día de su venida? ¿Y quién se queda parado cuando Él se aparezca? Porque Él es como fuego que refina y como ¿qué? Jabón. Como jabón de los lavadores. Y se sentará y refinará y purificará la plata. Fíjense el lenguaje, ¿eh? Y purificará a los hijos de Leví y los refinará a ellos como el oro y como la plata, y serán para Hashem acercadores de ofrenda de minjá. Ahí aparece minjá, con justicia. Y será agradable a Hashem la minjá de Yehudá y Jerusalén, como los días de Olam, como los años antiguos. Y me acercaré a ustedes, fíjate tú, ahí se revela Él, y yo me acercaré a ustedes. ¿Quién es yo me acercaré? El Señor, el mensajero del pacto. ¿Ya? Al que ustedes buscan. Y yo me acercaré a ustedes para defensa y seré testigo que apresure, ¿verdad?
contra los que, los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran por la mentira, contra los opresores, ¿verdad? Del salario, la viuda y el huérfano, ¿de acuerdo? Y los que tuercen el camino del extranjero, y no me vieron, y no tuvieron temor de mí, dicho de Hashem Tzvaot. Ahora, ¿qué dice el verso siguiente? Porque yo, Adonai, no cambio. Ustedes, hijos de Jacob, no fueron destruidos. Desde los días de vuestros padres, ustedes se apartaron de mis hukim y no los guardaron. Vuélvanse a mí, Shuvu elai. Y yo me volveré a ustedes. Pero entonces fíjate tú, en español dice, y yo me volveré a ustedes. ¿Cómo dice? Shuvu elai ve'ashuva aleichem, ¿verdad? Entonces le está diciendo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. En español suena condicional. Suena como que si ustedes se vuelven, yo me vuelvo. Si no, no. ¿Me explico? Pero es la fidelidad la que nos vuelve a él. Por eso no, pero lo que estamos hablando en hebreo es que él dice, vuélvanse a mí. Y mira que ellos preguntan, ¿de qué nos vamos a volver? ¿Ya? ¿En qué nos vamos a volver? Y dice, hombre, ¿cómo es que sí que en qué se van a volver? Y sin embargo, el verso, la palabra siguiente dice, si no, yo me volveré a ustedes. ¿Ya? Porque mira que empieza diciendo, vendrá el Señor a su palacio. ¿Cuál es el versículo ese? ¿Ya? Estamos en el versículo 7. Hermano, ese es 3:7 de Malaquías. Sí. El último que está comentando el hermano Eric. Sí, 3:7. Entonces dice, Shuvu elai ve'ashuva aleichem. Entonces ahora vamos a ver lo que dice a continuación el versículo. Mira lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Hashem, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Siga. Habéis dicho, por demás en servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Hashem. Siga. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Hashem hablaron cada uno a su compañero, y Hashem escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Hashem y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Siga. Hashem de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo y que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Correcto. Entonces ahora viene el versículo 19 y remata. ¿Qué dice? Porque he aquí, y ahí es donde viene la respuesta, porque dice, vuélvanse a mí. Y la gente dice, pero ¿de qué nos vamos a volver? Y Dios les dice, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Ustedes están robando el diezmo, están haciendo lo otro, están patrocinando, porque dicen que le va bien al que se aparta del Señor, ¿cierto? Todo lo demás lo que están diciendo. Sin embargo, como la gente no se va a volver de eso, porque están preguntando descaradamente, pero ¿de qué nos vamos a volver? No tenemos necesidad. No tenemos necesidad. Y yo veo que le va bien al que se aparta de servir al Señor. Prospera y le va bien y disfruta la vida y todo. Eso dice, ¿no? Entonces, ¿para qué nos vamos a volver si nos está yendo bien? Fíjate tú, ahí es donde hay que tener cuidado. Por eso la Escritura dice, si se os deja sin reprensión, entonces sois bastardos y no hijos. Si alguien vive fuera de los mandamientos, le importa poco servir al Señor, como dice allí, porque dice, ustedes han dicho, pues da igual si servimos o no al Señor. Él lo dice, qué arrogancia, dice, sus palabras fueron fuertes contra mí, fuertes, han dicho, ¿verdad? Muy rico, ¿cuál es el provecho de servir al Señor? ¿Ya? La gente que se ha apostatado se ha escapado y no le ha pasado nada. Oh, impresionante. Y sin embargo, como la gente no se va a volver, entonces Dios se va a volver. Y por eso dice el verso 19, porque he aquí el día viene encendido como un horno. 19. En el 19. Que corresponde, perdón, hermano, explíqueme eso que usted explicó ahí.
Es que se pasa. 4-1. Es el 4.1 allá. Sí. El 4.1. Lo que pasa es que en hebreo las Haftará va de corrido hasta el final y no hay un capítulo 4 en hebreo. No hay capítulo 4. ¿Ya? Entonces ahora, acá es 3.19, pero allá es 4.1. Bueno, complicado, no sé. Bien, 4.1 allá. Acá es el 3.19. Porque aquí el día viene ardiendo como un horno y serán todos ¿los qué? Los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Los que acabamos de mencionar. Los que dicen, pero ¿qué no vamos a volver? ¿Cuál es el provecho de servir al Señor? Da igual, si no hemos servido, no hemos apartado y no nos ha pasado nada. Bueno, y serán todos los soberbios y todos los que hacen impiedad, ¿como qué? Como hojarasca, ¿de acuerdo? Y los encenderá o los quemará a ellos el día que viene, dicho de Hashem Tzvaot. El día que viene, ojo, el día es el que los va a quemar. ¿Quién es el día? El Mesías, el Señor que vendrá a su palacio. Es el mensajero del pacto, ¿ya? El mensajero del pacto. Él es el que va a venir, el Señor, y ya vino, ¿verdad? Dice que no abandonaré para ellos, que no les dejaré a ellos ni raíz ni rama. ¿Ah? Está hablando del Señor que va a venir a su templo, ¿de acuerdo? Hermano, Dígame. una pregunta. ¿Me puede explicar cómo dice allá? Dice, serán estopa, o sea, como hojarasca. Hojarasca, sí. Aquí dice, aquel día. Ya entendemos porque hemos aprendido que día es Hashem. Hashem, claro. Ok, pero explíqueme por favor cómo dice allá para poder empalmar, porque dice aquel día como si fuera un evento futuro y acá está hablando de una persona. Es correcto. Entonces si uno se pierde ahí, se va a perder toda la vida y toda la vida yo me perdí. Claro. La gloria de Dios que me ha Sí. dado por la enseñanza. Mira lo que dice aquí. Dice, Veayú, bueno, la estructura es la siguiente, dice, Veayú, ¿verdad? Dice, y serán. Entonces, punto suspensivo, ahí describe a los impíos, ¿verdad? Los soberbios. Los soberbios serán tal cosa como hojarasca, ¿verdad? Y luego a continuación dice el versículo, Velihat otam, Hayom haba. Despacio. Hayom haba. Entonces ya le voy a traducir. Dice, y lihat, el verbo lihat es arder con fuego, ¿verdad? Vamos a traducirlo como consumirá, porque está en piel. Y consumirá a ellos, así dice literalmente, Belihat otam, Hayom haba, el día que viene, el día venidero. ¿De acuerdo? El día venidero. El día, el venidero. El día el venidero. Adiós. ¿Ya? Venidero. Claro, Hayom haba. Es el día el que los va a consumir, pero ¿quién es el día? ¿Es un tiempo o es el Señor? Esa es la pregunta. Claro. Entonces ahora viene a continuación, dice, mira lo que dice aquí en el 20, bueno, pasamos el 20, Shemet Tzedakah, Marpek, Nafeiha, entonces mira lo que dice el versículo, mira lo que dice el 21. El 5. Bueno, ya el 5. ¿No será? Sí, sí. Sí, sí, Es cuatro. que yo envío a Elías, el profeta. No. El que dice, serán como ceniza los impíos. Y oyeréis a los malos, Eso. los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día en que yo haré esto, dice Hashem de los ejércitos. En el día en que yo haré esto. ¿Quién lo va a hacer, el día o es Dios? Hashem. Es Hashem. Ya, en el día que yo haré esto. Pero para que dijera día futuro y yo otra persona, Claro. pareciera, corríjame hermano, en el día se refiere a un tiempo futuro cronológicamente y yo a la persona. Sí, de lo que Hashem. pasa es que además, bueno, otra anotación, lo que pasa es que en hebreo no está en futuro, yo haré, sino que yo soy el hacedor.
Amén. Ani ose. Ahí dice en hebreo así. Vayom asher ani ose amar Hashem tzvaot. En el día en el que yo soy el hacedor. Yo soy el hacedor. No dice no haré, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué dice a continuación? Que ahí es aquí donde viene lo interesante. En el versículo 23. ¿Qué dice? Y aquí, bueno, allá es el 5, perdón, 4 o 5. O el 7. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de llegar el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo a herir la tierra de anatema. Correcto, fíjate tú. Yo, está diciendo yo soy el que voy a herir a la tierra. ¿Ya? Y aquí yo envío para ustedes a Eliyahu Hanabí, delante de la venida, así dice literalmente, delante de la venida del día de Hashem grande y digno de ser temido. Repito, ¿quién es el que va a venir? Mashiach, el Señor, el mensajero del pacto. Pero el problema es que hayan traducido el ángel del pacto. Y ya ahí hay un problema. Porque hemos de tener presente que en hebreo malach no es ángel. Cambia la connotación. Si tú dices ángel es una criatura celestial, pero si dices malach es un enviado. Distinto, ¿no? Un comisionado. ¿Y cómo se dice entonces ángel? Debe ser Ben Elohim, ¿de acuerdo? Un hijo de Dios, o un Elohim simplemente. Porque, por ejemplo, el Salmo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, y en hebreo dice, Ishtahulo kol Elohim. Acuérdense que Elohim significa todo aquel a quien le vino palabra de Dios. Exactamente. Así que eso implica hasta los ángeles. ¿Ya? Lo que estamos viendo aquí es que el Malach HaBritz era aquel que iba a ser enviado aquí a la tierra. ¿Quién es el enviado de acuerdo con la parashá que estamos hablando? El sacerdote. El sacerdote, el sumo sacerdote, el cuerpo de Dios, el Corbán. O sea, porque el Mashiach va a ser Corbán y cogen Mashiach, el sumo sacerdote. ¿Sí está clara la idea? Eso hay que... Por eso es Malach, vamos a explicar aquí. Sencillo. Disculpe, despacito también. Sí. Miren, ahí la expresión dice Malach Abrit, en Malaquías. Ahí no se debe traducir el ángel del pacto, no. Aquí se debe traducir el enviado del pacto. El enviado del pacto, ¿qué hemos dicho que es pacto? La promesa, juramento. ¿Ya? Si lo quieren ver más sencillo, entonces lean y les he aquí el enviado prometido. El enviado prometido. El enviado de la promesa, el enviado del pacto. No ángel, porque cambia la connotación enseguida. Y por eso vienen muchos, salen concluyendo que de pronto sí entienden que está hablando de Jesús allí, pero dicen que es un ángel. Claro. ¿Sí? Lo llaman el ángel del pacto, de hecho. Es correcto. Le llaman entonces el ángel del pacto. Y ya no es Mashiach. Y ya no es Mashiach, y ya no es Dios. Ya no es Dios. Ya no es Dios. Se pierde todo. Se pierde todo. Se pierde todo. Claro. ¿Sí te das cuenta? Entonces por eso hay que decir... Ese texto me imagino que lo pararon testigos de Jehová para... Claro, me imagino, y los adventistas también. Sí. Malach HaBritz es el enviado del pacto. ¿Qué es el enviado del pacto? ¿Qué es el enviado del pacto ahora? El enviado del pacto va a ser un corbán, ¿cierto? Un corbán, vamos a colocar aquí corbán, y va a ser al mismo tiempo Cohen Mashiach. Cohen a Mashiach. A Cohen a Mashiach. Y mira que dice que va a purificar, a refinar a los hijos de Leví. Un Corbán y... Corbán y Cohen Mashiach. Cohen Mashiach. Sacerdote Mashiach. ¿Ya? Ese es el enviado del pacto. El enviado del pacto. Perdón.
Sí. Cuando lleva artículo a dos palabras, ¿me puedes explicar? Acogen a Mashiach, es un adjetivo. Ah, adjetivo. Claro, adjetivo. Acogen a Mashiach. Así. El sacerdote, el Mashiach. Así. El sacerdote Mashiach. El sacerdote Mashiach. Ese va a ser el enviado del pacto. Porque es el Señor que vendrá a su templo, a su palacio. Es el día del Señor el que viene. Es que si tú te fijas y tomas todas las palabras que están unidas, el verbo venir, desde que empezamos a leer el capítulo, dice, y vendrá el Señor a su templo. Es decir, el mensajero del pacto. ¿Te das cuenta? Sí, porque es como si habla en tercera persona. Claro, y vendrá el Señor, el mensajero del pacto. Y vendrá el día del Señor. ¿Ya? Y Elías vendrá delante del día del Señor. Entonces, ¿cuál es la grandeza del Evangelio? Que el Evangelio te revela y te dice, de boca del propio Yehoshua, dice, Elías a la verdad ya vino. Entonces, si Juan es el Elías que había de venir, Juan vino como precursor ¿de quién? El Mesías. O sea, delante del día del Señor. ¿Ya? Una pregunta. Dígame. El día del Señor no es como redundante entendiendo que el día es Mashiach. No es redundante, son Porque formas. si dice el día es Mashiach, el día, ahora pueden decir, entendido el día como Mashiach, De una que es el persona. sacerdote anunciado desde Levítico y vuelve a restaurar el día, o sea, el mismo Señor es más. Es claro, es correcto. Es el mismo día de él. Sí, es que mira, aquí hemos visto, viene el Señor, el mensajero del pacto, el día del Señor. Son tres palabras sinónimas para hablar de una misma persona. Te lo dice de tres maneras distintas, para que al mismo tiempo comprendas que hay una multifuncionalidad aquí. Mientras que también iba a venir como ofrenda, iba a venir como sumo sacerdote, Mashiach. Como sacerdote Mashiach. Como sacerdote Mashiach. Por eso es que en Hebreos dice, hombre, nuestro Señor que vino a la tribu de Judá no tiene relación alguna con el sacerdocio, pero por ser Mashiach es sacerdote. ¿Qué fue lo que dijiste ahora de Juan cuando le dijeron que si Juan era Elías? Claro, dice, Jesús es el que le dice, ciertamente Elías ya vino, hicieron todo lo que quisieron con él como estaba escrito de él. ¿Ya? Este es aquel Elías que había de venir si lo quieren recibir. Hablando de Juan. Está hablando de Juan. O sea que Juan era Elías. Claro. Por entonces, ahora... No. Sí, obviamente, vamos a hablar de eso un poquito. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué si ahí dice que va a venir Elías, cómo aceptamos o llevamos a que fue Juan? ¿Cómo se explica eso? Fíjate qué interesante, ¿no? Aquí es donde aplicamos una regla de hermenéutica que se llama el notaricón. Presten atención. El notaricón. Porque, a ver, cuando el profeta Malaquías habló y Elías estaba muerto. Entonces aquí tenemos un dilema, ¿no? O va a resucitar Elías o va a venir otro. ¿Cierto? En Lucas por lo menos dice que vendrá con el poder y el espíritu de Elías. Lo que se debe evitar pensar aquí, por favor, que ni se les ocurra, es que entonces, lo que dijo Herodes, fue que reencarnó. Fue que se le metió el espíritu de Elías. ¿Ya? Está poseído por el espíritu de Elías o algo así. No. Resulta que el nombre Eliyahu, en hebreo, Eliyahu, ¿verdad? Significa mi Dios es Yah. Mi Dios es Yah o Yahu. Pues se puede decir de dos formas, no hay problema. Puede decir Eliyah o Eliyahu, ¿verdad? Eliyah o Eliyahu, así. Eliyah o Eliyahu. Mi Dios es Yah. Entonces, hay que entender, cuando dice aquí que yo enviaré al profeta Eliyahu, no es que va a venir el Eliyahu histórico, no es que va a resucitar, no es que se va a reencarnar ni nada. Va a venir el profeta cuyo Dios es Yah. Es decir, el Dios que anuncia que va a venir en su boca es Yah. Tiene el mismo que habla el profeta, el que habla David.
Algunos años. No, es distinto. Porque es que Elías no sale allá, en los Salmos. ¿Me explico? Estamos hablando, ojo, que esto es profundo. Presta atención, porque yo creo que no me sabía explicar. El mismísimo nombre Eliyahu, aquí en Malaquías, está dándonos testimonio que Mashiach es Yah. ¿Sí me explico? ¿Ya? Miren las pistas, dice, aquí yo envío el mensajero que prepara el camino para mi rostro. Está hablando Dios, Hashem. Ese versículo se aplicó, como ya lo vimos en Marcos, a Juan, preparando el camino para Mashiach. ¿Está claro? Oh. Luego dice, he aquí yo envío al profeta Eliyahu, se está refiriendo a la misma cosa. Aquí le pone nombre, allá en el primer versículo no tiene nombre. Y aquí yo envío mi mensajero, nada más. Sí. ¿Ya? Y ahora aquí le está poniendo nombre. Y aquí yo envío para ustedes a Eliyahu Anabí, al profeta que se llama Eliyahu. ¿Qué significa Eliyahu? Mi nombre es, mi Dios es Yah. Es la etiqueta, no es un nombre de persona, es el mensaje que está profiriendo. ¿Ya? Es el mensaje que está predicando. Entonces, cuando Juan predicaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Ya? En otras palabras, Cordero de Dios, diga Corbán de Dios. ¿Ya? He aquí el Corbán de Dios. Fácil. Una pregunta, Eli, pero... ¿Sí o no? Sí, fácil. Pero cuando dice mi Dios es ya, Ajá. dice ya que es... Ya es una forma de decir Dios, de La forma Hashem. abreviada La de- forma abreviada de La Hashem. forma abreviada de Hashem. Del tetagrama. Como en Aleluya, entonces teníamos Ya o Yahu. Después Ya o Yahu. ¿Ya? Eso tenemos Yeshaya o Yeshayahu, Yirmeyah, Yirmeyahu, y así sucesivamente. Entonces podemos decir Ya o Yahu. ¿Ya? Entonces, enviar al profeta, O sea, que ahí dice literalmente, mi Dios es Ya. Dios es ya. No, mi Dios, Eli, Ah, por el sufijo. el sufijo. Eli, Ya. Ah, sí, mi Dios es ya. Ya. ¿Sí me explico? Quiere decir esto que el mensaje que predicó Juan era este: mi Dios es Ya. ¿Ya? Por eso cuando él les preguntó, oiga, yo le voy a hacer una pregunta, dígame de dónde viene la autoridad de Juan, ¿de Dios o de los hombres? ¿Ya? Y ellos dijeron, no sabemos. Yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto, porque el mensaje de Juan era ese: mi Dios es Ya. ¿Quién te envió, Juan? Dios. ¿Ya? Y Juan, siendo enviado de Dios, reconocido por todo el pueblo, dijo, este es el Corbán de Hashem. ¿Me explico? Sí. O sea que es este enviado con su palabra el que está declarando, ese que yo estoy diciendo, ese es Dios mismo. Ese es el cuerpo de Dios. O sea que Juan era un malá. Él era un malaj, claro. Un enviado. ¿Ya? Un enviado. Pero te estás dando cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. Al decir Yohanan, este es el Cordero de Dios, en otras palabras se está diciendo, este es el Corbán de Dios, este es el cuerpo de Dios, ¿ya? Este es Dios mismo, aquí, Manifestado. claro, Dios en persona. Por eso es Eli Yahu, mi Dios es Yah. O sea que no tiene nada que ver el profeta Elías con Juan el Bautista. No, en el sentido no puede ser ni reencarnación ni nada por el estilo. Por eso dice, en Lucas lo aclara, vendrá con el Ruach del Eliyahu, es decir, con el poder, con la misma unción que tuvo Eliyahu, pero aquí el mensaje es mucho más potente. Por eso termina diciendo, porque fíjate tú, de todos los profetas de la antigüedad, Eliyahu fue el mayor de todos, aunque nunca escribió un libro, por los milagros que hizo. ¿Ya? Eliyahu fue el ícono de la profecía. Por eso este tema que me lo han preguntado muchas veces, pero ahí se le apareció Moisés y Elías. Hombre, eso es una metáfora. ¿Ya? Ellos no lo vieron allí, les pareció ver. ¿Por qué? Porque oyeron a Mashiach hablando Torah y profecía, pero ahí nunca se les apareció nadie. Además, ¿cómo lo iban a reconocer si nunca lo habían visto? Es extraño, ¿no?
¿cierto? ¿Cómo van a saber quién es Moisés y Elías allí si es que nunca lo habían visto? Elías tenía más de 800 años de muerto en ese entonces y no había fotografías, ni cuadros, ni frescos, ni esculturas, ni nada. Ni lo habían embalsamado. Ni lo habían embalsamado. ¿Cómo va a decir este es Elías y este es Moisés? ¿Me explico? ¿Cómo pudieron ellos confundirse? Claro, porque oyeron a Mashiach hablando profecía y hablando Torah. Cuando tú oyes a alguien hablando, ¿verdad? De lo suyo habla. Entonces, si tú oyes hablando Torah, ese es Moisés. Si tú oyes a otro hablando profecía, ese es Elías. ¿Por qué Elías y no otro? Pudo haber sido Jeremías, Isaías. ¿Por qué no? Porque Elías fue el ícono de la profecía. Así de simple. Se le puso como el ícono de la profecía. Por los milagros, por el poder que se transmitió a través de él. Fíjate tú, ¿verdad? Por eso se vendrá con el poder de Elías. ¿Cierto? Con el mismo ánimo. Pero ¿qué dijo Yehoshua sobre Juan? Que de todos los nacidos de mujer, Johanán estaba por encima. ¿Cierto? De Moisés. Por encima de Moisés, por encima del propio Elías histórico. De David. De todo el mundo. Mayor que todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tuvo el privilegio de anunciar la venida del mismísimo Dios aquí en la tierra. De señalarlo. Sí, o sea, es decir, que en el sentido mayor es que aquellos nunca señalaron ni vieron. Ni vieron en persona. Profetizaron. Oye, es que, escucha, es que no sé, me acaba de pasar la sensación así por la mente. Es que debe ser impresionante ver a Dios allí. Reconocer que es Dios. Reconocer que es Dios. Es como el presentador, que Claro. tiene el privilegio de señalar, este es. Claro. Ese es mayor que todos los que hablaron de él. Claro. Tuvo el privilegio. Sí, porque Tuvo el privilegio es de que este tiene reconocerlo. una certeza mejor En dicho, persona, sí. en persona. Solo una pregunta, aclárame por Dígame. favor, una pregunta muy técnica, y disculpen hermano. En Malaquías 3:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Eliyahu. Ujú. ¿Qué significa mi nombre es Yah? Ajá, mi Dios es ya. Ya, correcto, hasta ahí Sí. está claro, Sí. discúlpame. Antes que venga No. el día. Delante de la venida Ok, delante de la venida del día del Señor. Ok, listo ya entendí. Ahí no dice antes que venga el día, no, ahí lo que dice es delante de la venida del día del del Señor. día, ahí sí habla del día, no como persona, sino John, día ¿cómo es? con No. cronológico, ¿verdad? Es correcto. Ahí sí es cronológico. No, aquí es la persona. El mismo. Perdón, entonces si es el mismo yo corrijo. Dice del profeta Eliyahu, delante de la venida del día de Hashem. Bueno, día de Entonces, cuando Hashem. dice el día, parece que dijera delante de Hashem. No. Delante de la venida del día de Hashem. Del día de Hashem. Día ahí sí se entiende como día de día. No, día de Hashem, entiéndelo, Corbán de Hashem. Ah, ok, Ya, vale. otra forma. Ok. ¿Me explico? Día de Hashem es El Corbán de Ok. Hashem. ¿De acuerdo? Una Dígame. pregunta. ¿Por qué Juan, cuando estaba en la cárcel, dijo que le dijera que si él era el que había de venir? Claro, porque era un testimonio más que todo para él, en el sentido de testimonio a todos los que lo escucharon, a todos los que lo escucharon hablar, porque él manda a los mensajeros, pero él no lo está diciendo por él, porque tenga la duda él, es para que los discípulos de él no se entristezcan, porque estaba preso, ¿no? Y lo Sí, iban de a matar. pronto no le estaban creyendo a Juan. Sí, Claro. Vayan Ahí y- pregúntale. ahí pregunta. Convéncete tú mismo. Ya. Él sabía que le iba a responder, yo soy el Sí, Cristo. porque es que él no tuvo duda al decir que este es el Cordero de Dios, no puede ser que se le va a olvidar Y después. se presenta como si hubiese dudado Juan el Sí, Bautista. sí. exacto, se presenta como que en la lectura. Eso es importante que hablar, hermano, de verdad, de veras, por favor. Sí, No, sí, sí. sí, como dice. Vuelvo y le digo, mire, la idea no es que él esté dudando. Ya, vayan y pregúntenle, ese es el lenguaje típico de los maestros de Torah en ese momento. Por ejemplo, los rabinos solían decir, sal y ve cuál es el mejor camino por el que debe andar el hombre. No es porque el rabino tenga la duda de cuál sea, es que los estudiantes debían ir a hacer la averiguación, experimentarlo ellos mismos, pero no es porque el rabino tuviera la duda de cuál era. Ya, entonces en hebreo se dice, sal y mira.
Entonces acá él está preso, ya él ha reconocido, es más, lo bautizó y todo lo demás. Claro, le digo, yo no Y sé vino nada. la voz del cielo. Es absurdo. Y vino la voz del cielo y dijo, este es mi hijo Acá amado. aprendimos, ¿cómo se llama? Micol. La Bat Kol. La Bacol. La Bat Kol Kayonase, la voz del cielo como paloma, ¿no? Eso lo hablaba esta mañana, que la gente, no sé, ¿qué es lo que pasa? Yo lo leí. No, tú lo leíste, ¿verdad? Entonces hay gente refutando, no, que la paloma, que eso es pagano. A ver, sencillo. Está diciendo no es que haya descendido una palomita como muestra Hollywood. Lo que está diciendo es que la voz del cielo se oyó como un susurro de paloma. Y hay una cita en el Talmud de Babilonia que prueba que eso es así. ¿Ya? En el sentido de que la voz del cielo, el eco divino, se oía como un susurro de paloma. ¿Verdad? Algo suave, algo tenue. Eso es lo que está diciendo. Pero no que haya descendido una palomita. Entonces por eso todo el mundo se ve imaginando que el Espíritu Santo es una paloma. No, que eso, por Dios. Entonces está esa iconografía católica que muestra a un señor de barba, a uno más joven, y en el centro una palomita y eso. La Trinidad. La Trinidad. Hombre. La Bat Kol, el eco divino. Eso es todo. ¿Ya? Entonces fíjate tú, fue audible a todos, inclusive a Yohanan. Él no va a tener ninguna duda de eso. Pero los discípulos que seguramente vinieron después, de pronto al ver toda esa tragedia que estaba pasando, que le iban a matar, que el otro, de pronto estaban dudando. Oye, ¿si será que es ese? Entonces vayan y Me imagino que le preguntaban a él, claro. Me vayan y pregunten. Vayan y pregunten usted. Ya, vayan y digan, eres tú el que había. No es porque él tenga la duda, repito. Ya, no es porque él tenga la duda. Era por causa de ellos. Además era profeta. Claro, él era profeta. Es como después de la resurrección del Mesías se le apareció a más de 500 personas, Claro. entre ellos los discípulos principalmente, y después que ya lo hayan visto ascender a los cielos y con tantas señales indubitables que dio de la resurrección, vayan a salir. ¿Será que es el Mesías? Porque no ha venido todavía. Sí. Claro, algo así. Entonces, bueno, hermanos, con esto vamos a ir cerrando esta parte, repito. Es impresionante ver la conexión que tiene esta parashá. Ven una sola palabra clave: el sacerdote Mashiach. El sacerdote que vino, ¿cierto? Prometido para hacer ¿qué cosa? La mediación por todos nosotros, para refinarnos a nosotros, para hacernos a nosotros real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Y para que precisamente fuésemos, como lo vimos en Romanos, fuimos sepultados en su muerte. Amén. Para que viviésemos en su resurrección. Eso es lo que significa ser sumergido en Ruach HaKodesh y fuego. ¿Ya? Porque el juicio lo llevó él. Y a nosotros no somos juzgados. Por eso dice, no hay condenación para los que están en Yehoshua HaMashiach. Amén. Bueno, hermano, con esto vamos a terminar. Hermano, una pregunta. Dígame. De modo tal que si volvemos a la parashá de hoy, sí. Le pregunto, todo esto es para conectarlo con el verso de 6:22 donde dice, y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Por eso se debe traducir, y el sacerdote Mashiach, descendiente de Aarón. Y el descendiente. ¿Ya? O sea, es una promesa. O sea, es que inclusive en hebreo dice, Ve'akohen Mashiach tahtav mi panav. Está diciendo, y el sacerdote Mashiach, después de él, de sus hijos, la hará, ¿verdad? La seguirá haciendo. Es Hok Olam, para Hashem, es algo que se debe consumir por completo. Entonces está hablando del Corbán que iba a ser consumido por completo y del Kohen Mashiach. Ambas cosas son Dios, allí, fíjate tú. Pero es como... Son las dos cosas, porque es que mira, si solo hubiera dicho el Kohen Mashiach es una figura del Mesías, no se estaría hablando de su muerte. Pero fíjate tú que esto se conecta, porque el Corbán es Mashiach cuando muere acá, y esto se conecta con la profecía de Zacarías que dice, y me mostró el sumo sacerdote Yehoshua. ¿Sí te acuerdas? Sí. Claro. Y entonces dijo, quítenle las vestiduras viles, ¿verdad? Y pónganle la mitra y vístanlo y todo. Cuando dice me mostró, ¿quién habla ahí? El profeta. El profeta está diciendo, y me mostró al sumo sacerdote Yehoshua. Con nombre propio. ¿Ah?
O sea, ya salió como sacerdote Claro. que venció. Claro, porque venció como Corbán y se levantó para ser sumo sacerdote. Y eso es lo que habla la carta a los hebreos, que él es sumo sacerdote sobre la casa de Hashem. ¿Está claro eso? O sea que este verso 22 es muy simple para todo lo profundo. No, claro, se quedó demasiado corto. ¿Ya? Y termino preguntando, ¿y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido entre sus hijos, lo podríamos, si lo podríamos? En hebreo. No, sí, por favor. Es que en hebreo dice, mira, en hebreo dice, Bejacohen HaMashiach Tahtav. Bejacohen HaMashiach Tahtav Mi Banav, ¿cierto? Yase Otah, Yase Otah, Hok Olam, ¿verdad? La Hashem. Es un Hok Olam para Hashem. Tiene que ver con Hashem lo que está diciendo. ¿Ya? Kalil Toktar. Será consumida por completo. Por eso dice, consumado es. ¿Sí ves? Consumado es. Cuando él murió como Corbán, dijo, consumado es. Kalil. Dijo, Kalil. ¿Ya? Esto es el Corbán Kalil. Ahí dice Kalil Toktar. Será consumida por completo. Entonces Mashiach en el madero dio Kalil Toktar, y se levantó como Cohen Mashiach. ¿Está claro eso? Bueno, hermano, entonces vamos a dejarlo hasta allí y que el Señor nos continúe bendiciendo. Aleluya. Amén. Shabbat Tov.